tener para dibujar con alguna cuestión en particular. Yo trabajo siempre en negro, pero bueno, no es de una importancia monstruosa, ¿no? Otra cosa importante para comenzar a trabajar en AutoCAD es con qué unidades de medida vamos a trabajar. AutoCAD habitualmente trabaja con las dimensiones de las longitudes en milímetros y de los ángulos en sistema sexagesimal. Es decir, en milímetros las longitudes y en grados solamente los ángulos. Si yo quiero verificar o cambiar eso, voy a la herramienta acá, a ver, unidades, perdón, no está en ver sino en formato unidades, y acá tengo todas las unidades para el trabajo. Fíjense, las unidades de longitud con su precisión. Si yo elijo, por ejemplo, milímetros, bueno, esto está en milímetros por defecto, pero si yo quiero elegir otras, fíjense, pulgadas, pies, millas, milímetros, kilómetros, yardas, Armstrong, nanómetros, y hay algunas otras unidades todavía más complicadas de entender, que son gigámetros, unidades astronómicas que son el año luz y el parsec. Estas unidades son... los años luz es la distancia recorrida, o sea, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Es una unidad de medida muy grande, son realmente medidas astronómicas, como dice el título. Y los parsec, el parsec es una unidad en función del ángulo de paralaje de una estrella. Es una unidad bastante difícil de entender para mí. Lo estuve leyendo el otro día para comentárselos y la verdad que no alcancé a comprenderlo correctamente. Son unidades. Yo quiero mostrarles con esto que AutoCAD tiene una red muy amplia, un abanico muy amplio de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar no con parsecs, sino con milímetros. Bueno, acá tengo la precisión, es decir, que si yo pongo, por ejemplo, 4 milímetros, acá me van a aparecer un 4 con 4 ceros. Yo quiero que aparezca solamente con un decimal, entonces le voy a poner un decimal. En cuanto a los ángulos, yo voy a trabajar con sistemas de, con un sistema de grados en decimales. En realidad voy a trabajar solamente con grados, y voy a medir, si quiero poner ángulos con signo, es decir, con signo positivo o con signo negativo, acá tengo una opción para medir en el sentido horario como positivo. Si yo no marco esto, me pone 30 grados para arriba o 30 grados para abajo y no me marca nada, ni positivo ni negativo. Entonces, en formato unidades, ahí tengo las unidades para trabajar. Eso sería lo primero que tendría que verificar de mi versión de AutoCAD. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que dibujar un rectángulo, dibujo un rectángulo así, y cuando lo mira a esto, va a ser una medida en milímetros, que por supuesto no lo va a decir. El programa, cuando yo acote, por ejemplo esto, cuando yo acote acá, este número, este puntito que ustedes están viendo acá es la cota, que sale muy chiquitita, ya van a ver por qué. Ese número que tiene ahí no tiene unidades, está en la unidad que yo propuse inicialmente para el dibujo, que yo seteé el programa así con esa unidad en milímetros. Bien, entonces, las unidades, tanto de distancia como de ángulos. Otra cuestión importante es
la forma de trabajar de la escala. Esta herramienta matemática que habíamos conversado en algún momento para los dibujos en lápiz, está acá abajo, en esta versión del programa, está acá abajo a la derecha, dice 1 en 1. Si yo hago clic en la flechita, me va a mostrar otras escalas. Entonces, fíjense, primer detalle importante. Cuando yo tengo una pieza, esta es la pieza, que mide, por ejemplo, 4 centímetros por 8 centímetros, si yo estoy dibujando en una... ¿ven bien ahí en el pizarrón, no? ¿Ven bien? ¿Está todo bien ahí? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bien. Entonces, si yo tengo una pieza de 4 por 8 y voy a estar dibujando en una hoja A4, bueno, probablemente si esta pieza no tiene muchos detalles, yo pueda graficarla en escala 1 en 1. Si voy a trabajar en escala 1 en 1, esto va a ser de 40 por 80. ¿Sí o no? Porque esto, que dice 1 en 1, es dibujo sobre realidad. Es decir, 40 sobre 4, 80 sobre 8. Pero guarda que 40 sobre 4, estos son milímetros y estos son centímetros. Para que sea la misma unidad, sería 40 milímetros sobre 40 milímetros, por eso me da 1 en 1. Escala natural. ¿Sí? Esa es una escala que ni amplía ni reduce. Imagínate que yo tengo que dibujar esta pieza, pero quiero dibujarla más chiquita, porque en realidad esto es un detalle y no me interesa que sea tan grande como en la escala natural. Entonces, imagínate que yo quiera dibujarla de 20 por 40. Esta escala que yo estoy usando, como la escala es dibujo sobre realidad, sería, por ejemplo, 20 sobre 40, es decir, 1 en 2. La escala 1 en 1 es una escala natural y la escala 1 en 2 es una escala de reducción, porque reduce. Mientras que si yo quisiera ponerle algún detalle y este dibujo de 4 por 8, de esta pieza de 4 por 8 centímetros es muy chiquitita para esos detalles, yo podría utilizar un dibujo más grande y decir que esto fuera de 80 por 160. Entonces la escala acá sería de 80 sobre 40, es decir, de 2 en 1. Y esto sería una escala de ampliación. ¿Sí? Esto es lo que habíamos discutido la otra vez como herramienta de escala. La escala siempre junta los valores de la realidad con los valores del dibujo. Realidad con dibujo. Estos pueden tener cualquier unidad, pero estos son siempre en milímetros. Recuerdan que habíamos dicho que si no decíamos otra cosa, en el dibujo técnico íbamos a medir todo en milímetros. Entonces, si yo veo una pieza que está dibujada en 80 por 160, o sea, estas son las dimensiones del dibujo, no es la cota. Claro, la cota siempre tenemos que poner el número real, ¿no?
La cota, esta siempre va a ser 40. La cota esta siempre va a ser 40. La cota esta siempre va a ser 40. La cota esta siempre va a ser 80. La cota esta siempre va a ser 80. La cota esta siempre va a ser 80. Una cosa es cuánto mide el dibujo y otra cosa es cuánto es el número que yo coloco. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que está en rojo es el tamaño de la pieza. Es 40 milímetros por 80 milímetros. Por eso las cotas son siempre 40 por 80. No importa el tamaño del dibujo. Vos no te imaginás lo importante que es este pizarrón así todo feo y desprolijo. Pero necesito que ustedes se den cuenta de que no importa de qué tamaño yo dibuje el objeto sigue midiendo 4 por 8. Y mi dibujo tiene que seguir diciendo 4 por 8, aunque las dimensiones del dibujo sean diferentes. Fíjate, para esta pieza yo tengo este dibujito que es más chiquito y este dibujote que es más gordo. Pero eso es la escala, de eso se encarga la escala. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí, claro, por eso la escala se coloca en el rótulo. Por eso la escala se coloca en el rótulo, dijo mi compañero muy correctamente. Por eso la escala es un número que absolutamente siempre va a estar especificada. Si yo no especifico la escala, es porque vengo trayendo escalas de otro lado. Por ejemplo, imagínate que estoy haciendo un plano general y después hago planos de detalles. Los detalles van a tener otra escala. En un plano de detalles sí o sí voy a tener que poner otra escala. Imagínate que yo quiera dibujar esta botella, este envase de gaseosa, y después quiera dibujar la tapa con los distintos tipos de materiales plásticos que tiene, ¿no? Que tiene un montón de materiales plásticos diferentes. Bueno, si yo quiero dibujar un detalle de los materiales plásticos que tiene la tapa, y tendré que hacer esto a una escala y la tapita a otro. Porque quiero mostrar diferentes cosas de la pieza. ¿Eh? No, la mía, no, Coca-Cola no pone nada de no, no te equivoques. Esto sigue siendo pagado por la Universidad Tecnológica Nacional nada más. Bien. Fue un ejemplo fuera de lugar, disculpen. Bien. Gente, el tema de la escala es central. Y vos sabés que a mí me parece que cuesta un montón. ¿Mm? Siempre, siempre, siempre me parece que cuesta un montón. Bueno, lo veamos, lo discutimos, lo peleamos. Hagan de pantalla de esto y pásenlo en limpio. Pásenlo en limpio, pásenlo ustedes con su letra, ténganlo anotado. La herramienta más importante del dibujo técnico es la escala. De hecho, podés dibujar sin lápiz. Hoy podés dibujar directamente con una computadora. Pero no vas a poder dibujar sin escala. ¿Estamos de acuerdo? Che, córtenla ya con lo del envase de coca, ¿eh? Me van a hacer sentir, ¿cómo sería? Subvencionado por la INTI. Bien. Importante lo de la escala, importante. Decíamos que la escala estaba, en casi todas las versiones de AutoCAD está por acá abajo. Abajo, en mi versión está acá abajo a la derecha. Otra cosa importante, la herramienta esta del encuadre y del zoom. Estaba en, esperen ¿qué pasó con esto? Estaba en ver, y acá está, zoom y encuadre. El zoom y el encuadre, que yo los trabajo siempre en tiempo real. El zoom, cuando ustedes mantienen apretado el clic derecho y suben y bajan en el pad óptico de la notebook, bueno, esto agranda y achica. Si no,
para agrandar y achicar, si tienen un mouse conectado, el mouse moviendo la ruedita, el scroll, la ruedita, siempre te agranda y te achica. Y la otra herramientita importante de acá, que es el encuadre es, fíjate que te aparece una manito, igual, apretás el botón derecho del pad óptico y moviendo, digamos, pasando el dedo sobre el pad, podés mover como si fuera que estás moviendo la hoja. Cuando tenés el mouse conectado, este encuadre se logra apretando la ruedita del mouse. O sea, apretando el scroll y moviendo el mouse. El encuadre no mueve el dibujo, mueve la hoja completa, ¿eh? O sea, para mover un dibujo, para mover una pieza, para mover una sección, para mover un dibujo, tienen esta otra herramienta, ¿no? Que es el mover, el comando move en inglés, move en inglés. Esta que está acá, en mi versión está arriba al costado derecho, arriba. Fíjense, acá está el mouse, acá está el cursor, acá está el comando move. Lo tienen por acá arriba también seguro. En formato o en herramientas, por ahí puede estar también el comando move. Para mover lo que hago es seleccionar la pieza, le hago clic, queda seleccionada, comando move, y ahí me pide qué punto voy a dejar quieto. A partir de qué punto voy a mover. Y ahí la largo y le hago clic a donde quiero que la largue y ahí mueve la pieza o el dibujo. No mueve toda la hoja como el encuadre. ¿Cómo vamos hasta acá bien? ¿Preguntas o algún comentario? Bien, bien. Bien, profe, bien. Perfecto. Fíjense ustedes que todas estas herramientas son como que las vemos así aisladas para poder después usarlas, nada más. Bien. Otra, me parece la herramienta más importante que vamos a ver hoy, es la de los layers, la de las capas. Si ustedes se fijan, tienen, en mi versión está acá arriba tirado contra la izquierda. Toda esta herramienta de acá que les estoy señalando son las capas. Fíjate, ¿qué son los layers? Cuando yo dibujo sobre una hoja en blanco, como ustedes hicieron en el trabajo práctico 1, cuando yo dibujo sobre una hoja, todo está dibujado sobre esa hoja. Vos me vas a decir, sí, ya sé, ya dibujaste sobre una hoja. Sí, claro, pero en AutoCAD tenés la posibilidad de dibujar como si fueran un montón de hojas transparentes, que cuando vos las ves todas juntas, ves todo el dibujo, pero después podés ir separando de a una hoja transparente y acomodar u ordenar por tipo de línea. A ver esto, fíjense. Yo puedo poner en una hoja transparente, en una de las hojas, puedo poner, suponete, el marco y el rótulo. En otra hoja que vaya arriba puedo dibujar todo. En otra hoja transparente, en otro layer, puedo dibujar los contornos no visibles. En otro layer puedo colocar las cotas. En otro layer puedo colocar los ejes. Y entonces, en cada una de esas hojas transparentes me va a quedar un tipo de línea. O sea, los tipos de líneas clasificados por calidad de línea. O sea, ¿para qué sirve esa línea? ¿Para qué sirve ese segmento que trace? No sé si está lo suficientemente claro. El concepto de capa o de layer, asemejándolo a una hoja transparente, es como más fácil de entender. Pero fíjate, mira, para administrar los layers, hago clic sobre este primer icono.
y entonces aparece toda la lista de los layers que tengo, que en realidad tengo solo uno. Esto es como si fuera una hoja en blanco abajo, esta no se puede borrar y no hay que usarla para nada. Entonces voy a empezar a sumar capas transparentes. ¿Con qué sumo capas transparentes? Con este, mira. Cada vez que yo le hago clic ahí a nueva capa, un clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic, ¿ves? Generé 5 capas. Bueno, y le voy poniendo los nombres. Por ejemplo, le hago clic una vez y le hago clic otra vez separado y ahí le puedo poner el nombre, qué sé yo, que sea Marco. La capa 2, que sea contornos visibles. La capa 3, que sea contornos no visibles. La capa 4, que sea cotas. Perdón, la capa 4, que sea cotas. La capa 5, que sea ejes. Después si querés otros más, qué sé yo, poner uno más después para poner uno más para que sea, qué sé yo, aclaraciones, qué sé yo, aclaraciones. Se me ocurre. Y acá es donde yo voy a poner el tipo de línea que me hace falta para dibujar esa situación que estoy queriendo dibujar. Por ejemplo, veamos el marco. Entonces yo voy a seleccionar el marco. El renglón, el layer correspondiente al marco. Ya vemos esto después. Esto es para que se vea, para que no se vea y para que nadie lo pueda modificar. Pero ya los vemos a estos tres. Estos tres herramientitas. Importante, fíjense, el color de la línea. El color de la línea. Bueno, yo quiero que el marco mío sea negro. Bueno, selecciono negro. Aceptar. Salir en negro. El tipo de línea continua. El grosor, bueno, yo quiero que sea finito. Es el grosor por defecto. Ahora veamos otra cosa. Los ejes. Mira, los contornos visibles. Le pongo el piquito verde para que me lo deje modificar. Lo voy a querer también de color negro a los contornos visibles. También lo voy a querer con línea continua, pero lo voy a querer más grueso. Entonces, espesor de línea, le voy a poner, por ejemplo, qué sé yo, 0,30. Cuando selecciono ahí y acepto, ¿ves? Me marca que es más gordito, 0,30. Bueno, esos son los contornos visibles. Ejes, fíjate. Los ejes son líneas bastante diferentes. Son líneas. Imagínate que en vez de quererlas en negro, las quiero en gris. Selecciono el gris. Pero en vez de línea continua, yo quiero una línea que sea... O son línea larga y punto. Esos son otro tipo de ejes. Cuando yo selecciono continua acá, resulta que me abre esta ventana emergente, pero la única opción que tengo es la opción de línea continua. También hay otra forma, también hay una forma, o sea, mira la cantidad de líneas que tenés, ¿no? Mira todas las que tenés. Te juro por Dios que tenés muchísimas. Mira, ¿ves? ¿Ves que tenés muchísimas? Bueno. Si no te alcanzan estas, desde la red. Bueno, le pongamos esta que es línea de 4 milímetros. Cuando yo le hago selección, lo acepto y fíjate que ya aparece en el tipo de líneas que son la entrecortada. Y entonces le pongo
la selecciono, le pongo aceptar. Acá debería tener el tipo de línea entrecortado. Bueno, el grosor también, suponete que yo quiero 0,30 habíamos elegido, si vos te fijas, 0,30 habíamos elegido para para los contornos visibles. Bueno, podríamos poner para los ejes un poquito menos, 0,20, y aceptar, ¿ves? Bueno, y vamos cambiando así. Qué sé yo, los contornos, las cotas, podríamos ponerlas en rojo, para que después las veamos bien diferentes, ¿no? Y ya empezamos a darnos cuenta, fíjate. Yo puse el marco en negro, los contornos visibles en negro, los ejes en gris y las cotas en rojo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, acá esto es setear las cotas. Setear las cotas. Bueno, una vez que ya están escritas ahí, si yo quiero ver y ahí me va a mostrar todas las, digamos, los distintos layers. Pero si quiero cambiar alguno, no, tengo que volver al gestor de los layers, que es esta, que es el botón del otro lado. Entonces, fíjate, si yo tengo, por ejemplo, un círculo, voy a dibujar en color negro. El de contornos visibles está dibujando en un color negro. En realidad es un color gris oscuro, por eso se ve así apenas, ¿no? Pero cuando yo haga cotas, fíjate, yo voy a ir al layer de cotas, voy a acotar ahora, para acotar ya lo vamos a ver ahora en un segundito. Ahí va a estar acotado, miren, acá va a estar el número, acá va a estar el nombre, el texto de la cota, se va a decir radio tanto. Pero si ustedes se fijan, el contorno visible salió en gris oscuro y la cota salió en rojo porque están en distintos layers. Entonces yo puedo verificar desde acá, ¿ves? Los contornos visibles están en gris oscuro y las cotas están en rojo. ¿Mm? Hemos visto algunas herramientas de dibujo, Tenemos que ver ahora, ahora ya sabemos graficar entes geométricos, o sea, segmentos, líneas, ángulos, rectángulos, círculos, elipses. Ahora quiero que veamos cómo acotar. Para acotar me hace falta manejar la herramienta de cotas. Para eso vamos a dibujar un rectángulo con empalmes y ahí vamos a acotar todo lo que podamos. Acotar es como una cosa realmente muy, muy importante. ¿Sí? Bien. Como no le queda nada de tiempo, este Zoom, como le queda 5 minutos y no me va a alcanzar 5 minutos para explicarle las cotas, vamos a hacer una reunión nueva con el mismo ID, por favor. ¿Sí?